Buenas tardes, Irma. Buenas tardes, Margarita. Buenas Buenas tardes. tardes. Ok, vamos a tener la sesión de Buenaventura. Voy a contar de 5 a 1. Margarita, quiero que me digas el peso energético de su nombre. Primero, Buenaventura. Y luego que me digas el peso del nombre que ella se cambió, María Ventura. 5. Bue- ah, Ah, dime entonces, ya. bueno, Buenaventura Ajá. trae una cantidad de emociones. Veo que tristezas, hay una sensación de desamparo, de abandono, y va mezclado como con una serie de miedos. Inclusive el nombre se ve muy compacto, se ve muy comprimido y se ve muy pequeño. Cuando ella cambia el nombre para María Ventura, Ujú. es como si le hubiera dado un aire como a esa primera conexión energética con Buenaventura. Pero de todas maneras es una sensación con María Ventura de sentirse ahogada, de sentirse atrapada y como desdichada, como si ella de alguna manera no hubiera sido una mujer feliz, plenamente feliz en esta existencia. Ok. Ella nos cuenta, su hija falleció en octubre del año pasado. Y entonces lo que quiere ella y su familia ver es cómo ella está, o sea, en qué plano está, si pudo estar en otro lugar, si sigue muy pegada aquí esta parte física, ¿cómo la ves? Bueno, sí, la veo pegada a la parte, todavía la veo como en estos planos intermedios. Ajá. Sí hubo una sensación, se siente y se percibe una sensación de miedo en el momento que su cuerpo empezó a desprenderse de su cuerpo, su alma, de su cuerpo físico, una sensación de mucho frío, pero sobre todo el frío está muy conectado acá, como en la parte de aquí de los brazos, son los espacios donde hay mucho más frío y en la parte de la espalda. En el momento que su cuerpo se empieza a desprender, ella tiene miedo de seguir esa luz porque hay mucha controversia para ella y como que ella está viendo un portal que se abrió y ve muchas almas y ve muchos seres queridos, pero ella siente miedo como de acercarse a ese portal y todavía está como en estos planos intermedios. Ok. Quiero que observes el momento de su muerte. Cuando la gente fallece, por lo general viene como un resumen eh, de las cosas tanto más impactantes como buenas, como tanto más impactantes como no tan agradables. Y quiero que nos muestre ese resumen, cómo lo vivió y si siente ella que hubiese quedado algo pendiente, porque desde ahí quiero ver qué pasa. Sí. Hay una primera, en todo ese proceso de desprendimiento, cuando ella está viendo ese portal con todos estos como seres queridos, pero también hay una relación con las creencias, porque también se ve como muchos seres de luz, como muchos seres como angelicales, pero por el otro lado hay una especie de portal que es oscuro y esto está, haz de cuenta, creando como una bifurcación, como Ajá. una sensación en ella de confusión. Entonces, el hecho de ver ella y de sentir como veo aquí o allá, pero esto hace que de alguna manera ella sienta en el momento y en el sitio donde está, ella sienta ansiedad. Lo que tú me preguntas de todo lo que es referente Ajá. como a todo este resumen Ujú, de ujú. vida, sí empieza a pasar, porque lo primero que se presenta en ella son las creencias como del cielo y como del infierno, pero La esta dualidad. energía se abre en la dualidad, se abre en forma de B, y cuando empieza a ver y empieza a ver como muchos aspectos de dolor de su vida, sobre todo muy conectada con el dolor, muy conectada con aspectos religiosos y como muchas sensaciones en su cuerpo
de, de sentir que este dolor que siente aquí en las piernas, se de cuenta que hay un peso, es como si esta sensación no la dejara a ella partir, porque parte de aquí, de esta parte de su cuerpo se siente muy sutil, pero de las rodillas hacia la planta de los pies se siente todavía muy oscuro. Entonces su cuerpo todavía tiene una definición muy humana, pero ella ha ido como poco a poco diluyéndose, pero de alguna manera eh, se siente estancada, siente un dolor ella como un peso aquí en su garganta y siente también muchos dolores, como muchas sensaciones de dolor en su infancia, como, Ajá. como si ella, como si estuviera todavía desprendiéndose de todos los, como de todas las creencias religiosas y lo que es ser, digamos, una buena persona, lo que es una mala persona, pero veo también que hay un aspecto de soledad que está muy conectado con ella todavía, A como ver, del sentirse ella sola. en esa dualidad y esa confusión, quiero que empiece a observar, fíjate bien, ella dices que no se puede desprender, que es que esta parte de la cintura para abajo está como más pegada a esta parte terrenal que de la cintura para arriba. Quiero que observas la forma en que ella va cumpliendo sus objetivos a lo largo de sus vidas o no, por su misma naturaleza, o sea, de sentirse a lo mejor pequeña o de sentirse culpable o de sentirse miedosa o de sentirse insatisfecha, o sea, quiero ver para ella cómo va resignificando la culpa a lo largo de las vidas y en este momento en que deja su cuerpo, la culpa cómo se vuelve una realidad, una alabanza, un tropiezo, un miedo. O sea, eso es lo que quiero que vayamos a ver. Sí, digamos, en todo este proceso, sí, ella se siente muy temerosa y la veo porque la sensación de su cuerpo es sentirse, primero que se siente muy frágil y al mismo tiempo se siente muy tensa. Entonces, las emociones a ella, estas dos emociones puntualmente la van paralizando porque hay todas estas sensaciones de miedo. El desprenderse de su cuerpo físico para ella ha sido como una especie de como un obstáculo para abandonar su cuerpo. Eso ha sido parte de un patrón que ella ha vivido en vidas y parte de lo que se siente es como, es la dualidad de digamos, de dejar sus seres queridos y al dejar sus seres queridos es enfrentarse como a unos espacios que le vuelven a conectar con soledad, es como si ella estuviera patinando o dando vueltas en un bucle. Entonces, esos momentos donde ella se desprende, donde siente sus seres queridos vivos, siente el dolor de sus seres queridos vivos, porque de alguna manera el dolor como la retiene a ella, ella busca como este patrón de familia y en esos momentos donde se desprende y donde ella se encuentra ahora como en esta burbuja es como la sensación y el miedo de sentirse sola y como ¿para dónde voy? Ok, No sé para dónde ir. Ahí es donde está como este dilema de ella. ok, ok, vamos a empezar a trabajar. Primero, en esa sensación de sentirse perdida para abrazar lo que ella es, lo que ella en esencia es y pertenece y muestra, creo que empieza ella a pasar por algo como una debilidad, como una falta de poder, como esta sensación como de autoodiarse por situaciones, como una sensación de pequeñez al amor, una sensación de sentirse pequeña ante la armonía del mundo o la desarmonía y una forma de seguir con esa sensación de lucha, con esta sensación de esclavitud, de frustración por no poder conseguir una realización. Entonces, lo primero que quiero que ella empiece a liberar es esta parte de egoísmo y deseo como si fuera una parte de una esclavitud que ella quiere seguir reteniendo en su vida mediante la no aceptación, mediante la
elección consciente de vivir en sufrimiento y quiero que lo empiece a trabajar desde esta parte, pues ella ya no está viva. Entonces, desde esta parte de sus glándulas, de todo su sistema endocrino. Sí, y hay con lo que tú estás expresando con tu comando, también hay algo que se relaciona con ella, con la culpa, Claro, el sentirse que no fue buena o no fue lo suficiente buena o no fue lo suficiente buena madre, o sea, siempre queda como esa porción, ese pedazo que siente ella que le faltó para no ser encaminada hacia el castigo, que es parte del camino que ella siente que de alguna manera la trae. Pero en toda esta parte endocrina hay muchos residuos energéticos donde ella ha ido y fue acumulando no solamente las historias relacionadas con este presente, las historias relacionadas con la madre, sino sus historias también pasadas. Por eso, en todo este proceso y todo lo que ya en este momento está desarticulando son toda esa forma y esa pesadez que de alguna manera ella fue acumulando y el sistema endocrino fue acumulando muchas tristezas que iban como encapsulando en las memorias, como guardando esas memorias y esto de alguna manera fue deteriorando poco a poco su cuerpo físico al punto pues de llegar a tener la enfermedad que tuvo y lo que posteriormente la llevó a ella a sentir que ya era el momento de desencarnar. Pero hay un factor aquí que veo que es importante, primero porque hay un olor muy particular a palo santo todo el tiempo, pero ella siente las voces de los rezos. Y estos voces de estos rezos de alguna manera como que la atan, como sí, que de alguna manera no le permiten poder hacer una evaluación como profunda de lo de ella, porque todas estas voces y las tristezas y los llantos que para ella los tiene como un presente son un distractor para ella. claro. Entonces aquí quiero que empiece a trabajar en estos paradigmas de las culpas. Porque hay muchas culpas que se comparten tanto con el clan como con los hijos, como con los eh, eh, con toda la familia pues que está ahí. Y entonces, ¿qué pasa con todas estas culpas? Estas culpas guardadas generan estas iras no aceptadas. Y en estas iras no aceptadas hay situaciones muy calladas y muy profundas de venganza, perdón, de indignación, de furia, de celos, de victimismo, de rencor, de desprecio, de cólera, de discusiones, de hostilidad, de repulsión, de a veces ser mezquinos con ellos mismos como familias, en esa parte de confrontación, de peleas constantes y continuas. Entonces, quiero que empiece a transformar el sentimiento, la sensación que desde el pasado va provocando que por el miedo se anclen y se encadenen unos a otros como una forma de yo, el que va adelante o el que está al lado, castiga al otro y el otro al otro. O sea, es esta parte de, como no sé, o sea, como una pérdida provocada de acompañamiento natural, sino que es a base del sacrificio, a base de la tortura, a base de molestar al otro, a base de todas estas confrontaciones, empezar a sentir que van liberando, pero se van anclando cada vez más al sufrimiento y a la esclavitud. Bueno, lo que empieza a hacer ella en este momento y puntualmente hay una imagen de toda la parte de su sistema reproductor, es como se van desprendiendo capas, van capas y capas y capas y capas que en un momento estuvieron adosadas en todo este sistema, en toda la parte uterina y al estar
adosadas a esta parte uterina, pues había muchas heridas, pero mira que hay muchas heridas también del pasado, muchas Sí. heridas que ella sostenía. Y cuando las heridas se sostienen y las heridas son del pasado, se van incrustando en toda la parte del útero y se van volviendo apegos, porque esos apegos se van volviendo un motivo de vida. Entonces ella empieza a desprender, por eso es que se ve como si el útero se estuviera abriendo como un libro y se van desprendiendo energéticamente, no solamente partes uterinas, sino partes donde sus órganos vitales estuvieron también conectados con las historias de su vida, también su corazón, que en un momento se sentía muy cerrado, él empieza también a desprender energéticamente y se ven como formas de telas, como formas, parecieran como estelas de energía que ella empieza a desprender y en la medida que ella va desprendiendo estas estelas de energía, las partes de su cuerpo de aquí, de la cintura para abajo, Ajá. que estuvieron oscuras, empiezan a tomar otra consistencia energética. Empieza ella a sentir un flujo energético. Esto la lleva a ella a reconocer una gran carga y un dolor aquí en la parte de sus brazos, como si ella hubiera cargado algo tan supremamente pesado y le quedó a ella esa sensación de pesadez en esta parte, así es como si ella hubiera estado todo el tiempo en esta postura. Quiero que empiece a eliminar la forma en que ella utiliza la ira en forma sucesiva para generar orgullo, pero orgullo no de sentirte contenta o feliz, orgullosa, sino orgullo de sentir que te deben, que te hacen, que esta forma de expresar eh, no sé, como si fueran golpes, como si fueran palizas, esta parte de estar orgulloso muchas veces de lastimar porque te han lastimado tanto a lo largo de tu vida que tú también a la hora que llegas a lastimar, que llegas a mutilar energéticamente a alguien, te llegas a sentir orgulloso de lo que te atreviste a hacer. No sé si me comprendes Sí, esta parte de la sí, maldad. Ok, sí. entonces quiero que trabaje esto, pero quiero que lo trabaje a través de esta parte del sistema nervioso energético, de esta parte de la placenta y que desprenda toda la forma en que ella hace o vive el autosacrificio como una moneda de cambio. O sea, yo me sacrifiqué por ti y como que te la quiero cobrar o como que te quiero cobrar y arrancar esos intereses y esas formas de vivir ese aspecto del orgullo. Bueno, en todo este proceso que ella está en este momento desprendiendo, pues me voy a enfocar primero en la medida que tú vas hablando, ella va entrando, digamos, en una conciencia de liberar. Y lo primero que ella entra es a su parte digestiva, porque la parte digestiva, cuando hablas tú de la ira, como Ujú. si el agua estuviera en ebullición. Entonces toda esta parte digestiva eh, quedó terriblemente sensible y esta sensibilidad de querer guardar y no expresar y retener, pues hizo que de alguna manera toda esta zona la ve ella supremamente inflamada, como si todo esto hubiera guardado, hubiera resguardado muchas situaciones, muchas expresiones, muchos sentimientos que en un momento a ella le costó trabajo expresar, pero que en la medida que la energía se desprende, porque ya en un desencarnado la energía empieza a desprenderse de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más sutil. Y cuando mencionas tú la parte de la placenta, empieza a desprender una tristeza que envolvía su corazón y envolvía las pérdidas. Entonces, la sensación es de liberar de su corazón, como si su corazón estuviera envuelto en la placenta y dentro de esa placenta estuvieran esos bebés no nacidos y eso la hacía sentir a ella una culpa muy, muy importante y reducía la forma de sus pulmones. Entonces, todo este desprendimiento energético va permitiendo que ella sienta o deje de sentir todo este ruido físico que está
por el duelo, por el fallecimiento de ella y por la parte normal que sienten sus seres queridos cuando, pues cuando ella sale de su cuerpo y tienen que vivir cada uno su duelo en sus formas, cada uno de una forma muy personal. Y esto le está ayudando a ella no es una forma de aislarse, porque es algo muy profundo, porque es algo que ella empieza a sentir como si ella pudiera entrar dentro de ella y al entrar dentro de ella pudiera autoobservarse de una forma mucho más consciente, que fue el comando que tú diste al principio, que ella pudiera revisarse energéticamente, pero en este punto es el trabajo que ella está haciendo. Fíjate, aquí vamos a trabajar con esta parte que siente este vacío. Pero este vacío no está vacío. ¿Por qué? Porque aquí empieza ella a entender todo lo que ella es en todas las dimensiones, en todos los tiempos, en todos los espacios, como esta energía que se convierte más tarde o más temprano o en algún momento o en otro en carne viva, que es la encarnación humana. Pero entonces aquí ella quiero que empiece a desvincularse de todas las cosas de distorsión de ruidos, de distorsión de situaciones que la hacen no acceder a sus propias virtudes del alma, donde ella se convierte en su propio ruido por no permitirse entrar y observar este vacío que ahora está viendo. Entonces quiero que empiece a eliminar todos los impedimentos que va creyendo y que va creando para moverse ahora de una forma mucho más natural. Bueno, y eso sí, y es algo que es un paralelo importante porque el hecho de estar escuchando y no poder verse ella misma es una condición que ella tuvo en vida por miedo a sentirse ella, por miedo de reconocer sus dolores, porque en este momento ella está reconociendo el inicio de lo que para ella desencadenó pues parte o las enfermedades que ella tuvo y fue en la parte de la base de la columna y en esa parte de la base de la columna la tristeza fue la que Ujú, empezó a distorsionar la conexión de ella con la vida. ¿Y esto por qué pasa? Porque su columna vertebral empezó energéticamente a tomar unas curvaturas, o sea que energéticamente la tristeza no permitió que la energía a través de los meridianos pudiera irrigar de una forma correcta. Entonces, el hecho de escuchar, el hecho de darle más importancia al externo que a la parte interna era una forma evasiva de ella y por eso es que todas estas características de la personalidad se van arrastrando en el momento de la muerte y es lo que la persona por etapas empieza a liberar y empieza a limpiar. Por eso, en todo este proceso, ella empieza a enfocar su mirada en toda la parte de ella uterina, pero es la parte como vaginal, como la parte donde ella siente un dolor en esta parte de su cuerpo y empieza a limpiar, a liberar todos estos dolores que de alguna manera empezaron con estos primeros bloqueos y que posteriormente pues fueron ya creando las situaciones que ella vivió en los últimos momentos de su vida sí. o la última etapa de su vida. Entonces aquí quiero que empiece a desvincularse de la situación de la duda. O sea, es como si tuviera duda de lo que ella es a partir de la aceptación de sus vacíos, de sus formas de crear, de sus formas de generar, de sus formas de hacer. Entonces, quiero que empiece a transformar toda esta parte de la duda de que ella es en todas las dimensiones y en todos los tiempos simplemente esencia y en esta forma admitir su existencia empezando a convertirse en esta esencia viva a través de la encarnación, pero donde ella empieza a transmitir 12 generaciones atrás y 12 generaciones adelante todas las vibraciones de liberación, de culpas, de insatisfacciones, donde libera toda la forma de obligación, tanto con el clan como con el clan con ella, de todas las
vidas de todos los espacios, de todas las formas en las que ella ha expresado esta obligación en su onda electromagnética. Y quiero que lo trabaje en todos los tiempos, 12 generaciones atrás y 12 generaciones adelante. Bueno, como va trabajando y va liberando, ella va escuchando todo lo que tu comando a nivel energético. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que empieza ella a liberar es una sensación de presión aquí en su cabeza, como, 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 como exceso de pensamientos, como si en el momento de la muerte todos los pensamientos empezaran a aflorar y empezaran a liberarse, pero hay ciertos pensamientos que van quedando, pensamientos incisivos, pensamientos sobre el bien, el mal, la muerte y todo lo que ella ha ido manifestando. Entonces, haz de cuenta, es como si estuviera saliendo humo de la cabeza de ella. Por otra parte, cuando tú hablas de línea de tiempo, empiezan a expresarse las diferentes personalidades que ella tuvo en esta encarnación presente. Entonces se ven como si salieran del cuerpo de ella personalidades que la rodean, y estas personalidades traen consigo diferentes emociones y diferentes sensaciones, pero fíjate que todas están ligadas a la base de la columna. Entonces, en la medida que ella va desprendiendo todas estas emociones que están unidas haz de cuenta, imagínate como unos filamentos que de alguna manera las personalidades se alimentaban de esta tristeza. En la medida que ella va deshaciendo, empiezan a desvanecerse estas personalidades, y en el momento en que se desvanecen, haz de cuenta, es como si ese dolor que tenía en la base de la columna también empieza a desvanecerse. Entonces, la sensación base de la columna con la sensación de pesadez en la cabeza empieza a cambiar, porque todo lo que energéticamente ella está sintiendo en este momento es la forma en que ella se está disolviendo en todo lo que se pueden llamar, como tú decías, o los vacíos, o los Sí. apegos, o los miedos, o las diferentes sensaciones que son el ancla para que ella, o el ancla a la que ella se sentía atrapada en este plano intermedio. Quiero que empiece a liberar toda esta oscilación energética en este medio que ella ha creado a partir de sus existencias. Es como si ella tuviera muy claro la preexistencia, o sea, al terminar una existencia pudiera crear una preexistencia para repetir ciertos patrones. Lo que quiero es que cambie las vibraciones a través de los fluidos energéticos, no de su cuerpo físico, sino de su cuerpo energético, para que todas las ondas electromagnéticas en potencia empiecen a liberar todos los soportes que busca ella materiales para confirmar esta dependencia a través de las vidas, a través de los espacios y a través de los tiempos. Bueno, aquí va pasando que vimos lo de las personalidades, cómo se iban desprendiendo, pero en la medida que ella va profundizando más en todos estos aspectos, empieza a sentir cómo ella se va liberando de ataduras y cadenas que tuvo en vida. Y estas ataduras y cadenas son vínculos que trae con la vida, con el entorno, con el sistema familiar en general. De alguna manera son estas ataduras que le hicieron sentir a ella como encarcelada en ella misma, pero también va sintiendo ella y va percibiendo cómo energéticamente cada vez se va sintiendo ella más y se va sintiendo mucho más sutil, y su cuerpo pasa algo, y es como va sintiendo ella que su cuerpo se siente sano, y se siente sano porque lo siente así, y ella lo va sintiendo muchísimo más liviano, y lo que para ella en un momento representaba la dualidad y muchas puertas que ella sentía que se cerraban en este proceso donde ella se encuentra, la energía empieza a expandirse, y todo lo que tú hablas de las ondas y de la energía y de todos estos movimientos y fluidos energéticos empiezan a cambiar de tono, empiezan a cambiar de consistencia. Entonces, ella va sintiéndose más tranquila, pero aquí hay otro factor que son los sentidos. Y el sentido que ella ha ido de alguna manera liberando son el sentido del oído, de la escucha,
porque van quedando pequeños reflejos de las palabras que en los momentos donde su alma se está desprendiendo van quedando, las palabras del entorno van quedando grabadas. Entonces, esas palabras también son un ancla. Entonces, ella a través de los sentidos está disolviendo todo lo que ella pudo escuchar y todo lo que es una sensación muy agradable para ella porque es una sensación de paz en la que ella está sintiendo en este momento. Ok, ¿por qué? Porque los campos energéticos pueden ser similares oprimidos o liberados a través de campos electromagnéticos. Entonces ella empieza a sacar la imagen de lo que ella era en ese campo electromagnético y empieza a tener cambios en toda su estructura donde ella se iba entrelazando y va cambiando la forma de entrelazar su campo electromagnético a otros campos electromagnéticos, saliendo de ese espacio donde se propagan ciertas ataduras y ciertas esclavitudes energéticas. Quiero que empiece a generar un espacio nuevo donde ella empieza a transformar todos sus campos y la forma de entender la ausencia, de entender la presencia, de entender el no existir, para que empiece ella a generar un valor promedio de lo que su entorno energético le ha dejado en todas las vidas, en toda esta experiencia, para poder liberarse de las formas en las que ella vive a través del sacrificio o del autosacrificio, de las ataduras, de la esclavitud, que todas estas formas en las que ella se había aferrado a su historia humana en la encarnación, empiece a liberarlas con la misma intensidad con la que ella se aferraba. Sí, aquí los cuerpos energéticos empiezan a adelgazar, empiezan cada vez a tornarse mucho más delgados. La sensación es mucho más sutil y más libre porque toda la liberación es lo que hablas tú, la acumulación que tuvo ella a través de su historia. Y aquí pasa otro punto que es muy importante y es cómo se empiezan a romper vínculos desde el hemisferio izquierdo y el Ajá. hemisferio derecho. Ok. Eran como formas entrecruzadas que iban rodeando, haz de cuenta es como si se cosieran esos dos hemisferios, pero en forma forzosa, y iban creando como una serie de limitaciones para ella, que fueron las formas en que ella fue como muchos de sus aspectos de vida estuvieron muy conectados con estas formas energéticas y es como si ella se estuviera desglosando y pudiendo llegar al inicio para poder finalmente liberarse, para encontrar esa paz y esa tranquilidad que la va llevando al sitio donde ella siente que debe ir. Entonces, en la medida que hay más paz y más equilibrio, su campo energético se va tornando diferente, como te decía, se va tornando muchísimo más sutil, va perdiendo cada vez más esa morfología o esa forma humana que de alguna manera la identificaba con la personalidad correspondiente a su nombre y a su vida y a su entorno. Y cuando empiezan a romperse estos vínculos desde los dos hemisferios, es como si, haz de cuenta, saliera de ella esta forma como una cápsula que es la que toma la forma del cuerpo físico y Ajá. empieza a salir una energía mucho más sutil, es una energía mucho más libre donde ya no puedes ver una figura predeterminada, sino estás viendo ya una energía pulsante. Entonces, ahora en esa energía pulsante, quiero que vuelva a vivir, o sea, un proceso como de autocreación, de organización diferente, de diferentes formas de relacionarse energéticamente, que esto lo transfiera, lo lleve a todo lo que ha sido ella en toda su vida. ¿Qué quiere decir? Desde su primera vida hasta su última vida, todos sus descendientes y todos sus padres y todo, que empiecen a transformar esta nueva forma energética, pero a través del vacío, de este vacío que parece que no es nada, pero que al final de cuentas lo es todo, porque es la forma de crear nuevas estructuras
de forma libre para que cada quien tome la propia experiencia y empiece a generar una experiencia nueva en base a la misma experiencia de todos sin contaminarse. Dime qué pasa. Sí, y lo que pasa es que en esta sensación que ella tiene de libertad, ella empieza a tomar, a través de la pulsación, empieza a tomar un movimiento energético que cada vez va tomando mayor velocidad y entre mayor velocidad va eliminando a ella como residuos energéticos que van quedando y que han ido, pues que van quedando adosados y que de alguna manera por la velocidad y por la conciencia empiezan a desprenderse. Esto ayuda a que ella empiece a tener una evaluación mucho más profunda, mucho más Ujú. consciente de la relación que tiene ella como esencia frente a la vida Ok. y sobre todo lo que representan las creencias, los paradigmas, qué debe hacer, qué no debe hacer. Aquí en el punto donde ella está en una total autonomía de su ser y todo lo que es referente cuando me nombras tú que las generaciones, las 12 generaciones anteriores, las dos Ajá. generaciones que vienen, es una forma en que la energía empieza a expandirse y empieza a manifestarse en forma de libertad y esta energía la sienten sus seres queridos porque son parte de su energía Claro. madre, o sea, van pasando generación generación. Entonces, esta liberación se hace en los hijos en forma, son liberaciones a nivel celular, porque hay un componente de energía que es parte de ella y que es parte de todo este sistema. Por eso es que una liberación consciente, que es lo que está haciendo Buenaventura, es como empezar a liberar ella y liberar todos los aspectos que estaban reunidos a través de vínculos con el sistema. Y ya en este punto, identificarle ya con un nombre ya no es tan fácil, porque ya Exactamente. se va perdiendo esa identidad. Antes de dar mi último comando para que se libere ya todo esto, pregúntale si tiene algo que decirle a sus hijos, a sus familiares. Sí, dice que en la sensación que ella se encuentra en este momento, Ujú. la sensación es es un amor, algo que es muy profundo, pero es un amor que es muy liberador, es un amor que está muy conectado con la libertad. No hay dolor, dice ella que no hay sensaciones y que ella desde el momento, desde este punto donde se encuentra, puede observarlos a todos ellos, pero los observa desde un nivel mucho más como mucho más elevado, porque aquí ella no está conectada con nada que la ata o que la pudo haber atado a esta vida presente en la que estuvo. Entonces, lo que hace ella energéticamente es abrazarlos a ellos y abrazarse también a ella misma por las sensaciones que en este momento se están manifestando en ella. Son energías que se van manifestando en diferentes direcciones. Fíjate, cuando uno encarna y cuando uno desencarna, pasa muchas veces por distintos mundos, por distintas dimensiones, por distintos tiempos. Y esa energía hasta llegar a la esencia del ser. Y en estos mundos o dimensiones o lo que sea que se corresponden entre sí, van generando cierta información mística, cuántica y biológica. Quiero que empiece a transformar la forma en que lo visible y lo invisible se vuelve una atadura a través de lo oculto del hombre y de la brillantez del ser. Es una, te puedo decir que en este momento hay una percepción que es muy libre, porque es libre de contaminación de creencias y de muchas sensaciones donde está el no pensamiento. Es una sensación donde aquí realmente sí se siente el vacío, porque no hay nada que se sienta como atadura, ni nada que se sienta como una sensación de querer encarnar. Es una sensación de muchísima amplitud. Pasa lo siguiente, y es que cuando el alma empieza a liberar estas personalidades que están conectadas con líneas simultáneas y Ajá. cuando esa energía es disuelta, la sensación para el alma y sobre todo la sensación para la esencia es una sensación de libertad porque ahí está liberando muchos aspectos que la ataban no solamente a este presente, sino la ataban en forma simultánea a otras líneas de tiempo. Entonces, para ella era
como si ella fuera muy de su espacio, como muy de su territorio, y en la medida que ella fue disolviendo eso, también fue disolviendo con memorias del territorio, y sobre todo lo que está disolviendo es la imagen de ver su cuerpo ya sin vida, porque eso es un impacto. Entonces, todo eso que pudo y todo este proceso que vivió y que sintió y que de alguna manera la ancló, en este momento la sensación es totalmente opuesta, es una sensación totalmente plena y libre. Ok. Entonces, ahora, Margarita, ahora sí, dime cómo la ves y cómo la percibes. Eh, Te digo que la percibo profundamente tranquila, y lo digo por la sensación que tuvimos al inicio de la sesión, Ujú. por todo este movimiento de ansiedad, de miedos, y como en este momento la sensación de un equilibrio de paz y de no tener nada de imágenes ni de recuerdos que la puedan atar a ella a nada. Es algo que es inmenso, es una inmensidad, es una sensación que para ella es, puedo decirte en palabras como de estabilidad, como de tranquilidad, como de armonía. Ok. Entonces, por último, quiero que empiece a transformar la forma en que dimensionalmente vamos nosotros como viviendo la diferencia en nosotros mismos cuando encarnamos entre lo femenino y lo masculino. Al final de cuentas es una sola energía que después, al entrar a este plano, se dualiza en esta forma de femenino y masculino que dará origen a cada gameto, a cada forma, a cada estructura en la que nosotros encarnaremos. Quiero que empiece a liberar todas las analogías que hayan quedado como residuo energético en su campo cuántico. Bueno, se ve, en este momento lo que veo es una plena liberación, y cuando tú hablas de la energía femenina masculina, claro, se liberaron muchísimos aspectos y muchísimas ataduras y dolores y heridas, pero en la sensación y en la plenitud donde ella se encuentra en este momento No, ya. son sensaciones muy diferentes. La percepción de una encarnación, digamos, en este momento no se percibe, no se siente en Ok, su campo por el proceso en el que ella se encuentra, pero el comando sí queda como parte de una, como de una sensación, es como una instrucción que queda para ella si ella más adelante elige volver a encarnar otra vez en el plano. ok, muy bien. Entonces, Margarita, ¿estás lista para regresar? Sí, Ay, desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresa donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y sientes como tu cuerpo se llena de energía y te sientes grande, te sientes fuerte, te sientes diosa, poderosa, creadora. Respiras profundo y abres tus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? bien, muy bien, muy, muy bien. Irma, ¿sentiste algo durante la sesión? Pues sí, me sentí muy tranquila, primero nerviosa y luego ya muy tranquila. Ok. Mucho calor tengo. Ujú, Sí, sí, uno se vuelve ujú. caluroso. Muy bien. Irma, ¿tú vas a permitir que esta sesión sea pública? Sí, sí, está bien. Ok, muy bien. Entonces, agradecerte, Irma, por la confianza. Margarita, gracias por ser nuestros ojos hoy. Gracias. Y pedirles a todas las personas que entren a nuestra página web, que vean todo lo que ahí les ofrecemos. Suscríbanse a todas nuestras redes sociales por medio de la página web, que es www.iracemahipnosis.com. Perdón, o nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es info@iracemahipnosis.com, o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Gracias y corto la grabación y nos quedamos en línea para dudas. Bye. Bye.